Pregunta que se estará haciendo mucha gente. ¿Cuándo o cómo saber en qué momento hay que comprar la bolsa? ¿No? Hemos visto un arranque 2022 muy negativo, con caídas severas en índices como el DAX alemán o el Nasdaq superiores al 20%. Y la pregunta es, ¿ha pasado lo peor o por el contrario nos queda todavía un camino largo de caída? Voy a intentar responder a esta pregunta de la manera más clara posible. Antes de empezar os recuerdo que yo en ninguno de mis vídeos os pondré en los comentarios mándame un mensaje a un WhatsApp para que yo te dé asesoramiento o que te venda algo. Es suplantación de identidad. Ya me conocéis, por favor no caigáis en ese error. Así que vamos con el análisis de lo que está pasando, por qué creo que todavía queda recorrido a la baja, pero recordar que muchos de los grandes movimientos al alza se dan durante los mercados bajistas. Veamos cómo se interpreta esto. En primer lugar, el cúmulo de señales que me hacen pensar que no hemos llegado ni muchísimo menos al suelo de mercado. El primer gráfico lo que os va a mostrar es un tema que tiene que ver con la correlación entre activos. Es decir, qué pasa cuando la bolsa corrige con mucha fuerza. Normalmente se produce una concentración o correlación sectorial. ¿Qué quiere eso decir? Cuando el castigo es muy grande, al final los inversores acaban vendiendo lo que han comprado, al menos en una parte importante, y eso hace que los sectores que más han subido en los índices acaben por sufrir, aunque sean momentáneamente, castigos muy severos. Eso lo que hace es comprimir el spread o diferencial porcentual entre los distintos sectores que componen el índice. Como veis, tiende a ocurrir cada vez que hay un proceso de caída importante y como veis, los sectores que están más abajo tienden a bajar, pero muchas veces en menor cantidad, y los sectores que lo han hecho muy bien hacen correcciones muy severas. Hoy por hoy, la diferencia entre el comportamiento de los mejores sectores y los peores sectores sigue siendo muy grande, lo cual me lleva a pensar que solamente hemos visto el inicio de este movimiento. Otra manera de analizar hasta qué punto es o no el momento de comprar definitivamente la bolsa es mirar cómo cotizan los índices que muestran el pánico o el miedo o la complacencia en el mercado. Y para eso utilizamos normalmente el índice de volatilidad del SP500, conocido como el VIX. Y ya veis que si dividimos en tres grandes zonas el índice de volatilidad, pues descubrimos que hay zonas de auténtico pánico, como la que se vivió durante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 y que generó la gran crisis financiera, o durante la pandemia. Luego hemos tenido eventos o momentos donde ha habido realmente mucho miedo, como pasó durante la crisis asiática, durante la crisis del rublo, cuando hizo default Rusia en 1998, en los atentados terroristas del 11 de septiembre o incluso en las fases finales del pinchazo de la burbuja.com. También vimos este tipo de lecturas durante el default de Grecia y la extensión a la crisis periférica. Acordaos que parecía que no iban a poder financiarse ni España, ni Italia, ni Portugal, y se hablaba de la viabilidad del proyecto europeo, la viabilidad del propio euro. Luego tuvimos el efecto del Brexit y luego, por supuesto, cuando la Reserva Federal en 2018 intentó retirar los estímulos monetarios, provocando una corrección similar a la que hemos tenido, de más o menos un 21%. A día de hoy, como veis, el salto en volatilidad no representa una lectura que invite a pensar que lo peor ha pasado. Y dices, bueno, esto está acorde con otras métricas que nos has enseñado anteriormente, Pablo, como es este famoso Panic Button Indicator que está marcado en Sentiment Trader. Sí, evidentemente esto ha podido prolongarse un poco hacia cotas más altas, pero como veis está lejísimos de las lecturas auténticas de pánico que marcaron la base o los suelos a lo largo de las últimas décadas y que sirvieron de referencia cuando el mercado había puesto en precio ya lo peor que podía ocurrir. No se está dando esa situación en este momento. Y cuando nos vamos a cuánto puede impactar el coste energético en términos de provocar o no provocar una desaceleración económica lo suficientemente grave como para acabar siendo una recesión, vemos en este gráfico que efectivamente la subida del precio de la energía roza ya con niveles que en otras ocasiones han sido muy buenos indicadores de que va a llegar una recesión
a la economía, en este caso estadounidense. Por tanto, estamos en una situación tremendamente delicada desde el punto de vista de indicaciones, pero no hemos visto que se haya trasladado a un pánico por parte de los inversores a pesar del negativismo que hay en el corto plazo. Otra de las señales que también preocupan es sobre todo por la efectividad y validez que tiene este tipo de indicador, es el diferencial entre el coste de financiación a largo plazo, 10 años, y el coste de financiación a corto plazo, 2 años, que como veis está ya en 0,23%, acercándose peligrosamente al eje cero. ¿Por qué es tan importante? Porque cada vez que se invierte la curva casi con una efectividad del 100%, descubrimos que después tenemos una recesión económica. Y eso es básicamente lo que ahora se pone en tela de juicio. ¿Cuánto tardará si se invierte la curva en llegar la siguiente recesión? Y todo parece indicar que entre 6 meses y 12 meses. Es decir, que si viésemos que la curva se invierte a lo largo de los próximos meses, cosa que es probable que ocurra si la Reserva Federal hace caso a su promesa de subir las tasas de interés, probablemente para finales de este año, principios del año que viene, nuestra gran preocupación no sea tanto la inflación, sino sea la recesión económica. Por otro lado, quiero dejar claro, y esto lo tenéis en un vídeo que podéis ver en internet que se llama Radiografía de un Bear Market, qué es lo que ocurre en las peores situaciones que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas. He seleccionado 2 grandes procesos a la baja, los más recientes, donde realmente hubo duración en la caída, porque la realidad es que el desplome del 2020 duró escasamente 2 meses y se revertió íntegramente en el mismo año. Por tanto, me voy a centrar en qué ocurrió durante la crisis financiera de 2008 y la crisis financiera que provocó el pinchazo de la burbuja.com durante el año 2001 y 2002. Y como veis, todo nace de una estructura de vuelta. Empezamos a detectar la incapacidad de hacer nuevos máximos crecientes y finalmente se rompen suelos muy relevantes. ¿Quiere eso decir que a partir de ahí el mercado colapsa? No. Tiene una extensión a la baja, pero luego, como veis, tras haber completado caídas de un 20% en este caso, el mercado resucita con mucha fuerza y durante 2 meses está prácticamente subiendo hasta un 14,5%. Eso no evita lo que viene después. Tampoco es que el mercado se frene en la antigua zona de soporte, incluso bate esa zona sin ningún tipo de problema. Pero posteriormente viene otra caída de un 16,6 seguida de un nuevo rebote hasta que finalmente el mercado empieza a darse cuenta de que esto no es una mera corrección y entonces se acelera el proceso a la baja. Si nos vamos a la crisis del año 2001 y 2002, de nuevo todo nace por un mercado que no es capaz de seguir subiendo y de repente pierde zonas muy relevantes de soporte. A partir de ahí hay caídas adicionales, pero no son el inicio del desplome. Como veis, el mercado recupera en este caso un 10% después de haber caído un 18% y está 42 días recuperándose antes de sufrir el siguiente impulso a la baja que aglutina un 21,6% de caída. Y de nuevo surgirán rebotes adicionales y caídas adicionales. Por tanto, las caídas en los mercados no hay que esperar que sean prácticamente unidireccionales, sino que es un movimiento en zigzag que va dejando máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Lo cual no quiere decir que al final del proceso no se puedan sufrir caídas extraordinariamente grandes, como son del 50 o el 58%, tanto en la burbuja.com como en la burbuja, como veis aquí, del 57,7% en la burbuja financiera del 2008. La pregunta ahora es, ¿dónde estamos? Bueno, tomemos como ejemplo el DAX. Primero hubo un ataque a máximos que no fue capaz de generar nuevos techos y después se ha perdido una gran zona de soporte estructural. A partir de ahí el DAX ha colapsado un 23,5%, muy en línea con las caídas que hemos visto anteriormente, incluso un poco superiores. ¿Quiere eso decir que ya no va a subir el DAX? Todo lo contrario, es muy probable que esté en un proceso de recuperación que ya se ha iniciado y que alcance niveles del 14-15% desde mínimos. ¿A dónde nos podría llevar eso? ¿A alguna zona más o menos de este entorno? ¿O incluso a poner a prueba otra vez la antigua área de soporte que ya
rota funcionaría como resistencia. ¿Quiere eso decir que el problema se ha acabado? Personalmente creo que no. Y aquí la cuña que es importantísima. Es una opinión personal y me puedo equivocar como cualquiera, pero intento argumentar el por qué creo que el problema va a persistir y al final os voy a explicar por qué creo que solamente estamos al inicio del proceso. Como veis, si se da esta situación, podría quedar todavía tiempo, incluso semanas de recuperación. En la recuperación tampoco hay que esperar un movimiento que no tenga más que una dirección, sino que pueden ser procesos que sean complicados antes de que finalmente se restaure el movimiento impulsivo a la baja. Pero cuando acabe, lo más probable es que tengamos la siguiente andanada del entorno de un 16-21%, siguiendo un poco esos patrones que hemos estado analizando de otras crisis anteriores. Dices, bueno, ¿qué pasa con el Nasdaq? Digo, bueno, el Nasdaq tuvo un comportamiento similar, no fue capaz de seguir haciendo máximos, completó una figura de vuelta tipo doble techo, perdió la gran zona de soporte estructural y a partir de ahí completó una caída muy severa de un 22% desde máximos. Desde aquí es probable que el Nasdaq tenga una recuperación. Lleva 15 días en un proceso de rebote lento, donde ha habido un primer impulso muy potente, luego una nueva caída, pero que no ha dejado nuevos mínimos y no hay que descartar la posibilidad de que todavía nos quede un desarrollo al alza que nos acerque a esas zonas de 14-15% desde mínimos, lo cual no invalida en absoluto que la siguiente andanada de venta pudiese llevarnos a bajar en torno a un 20%, con lo cual ya veis en qué situación nos dejaría en términos de precio. Lo que quiero que se entienda aquí es que hablar de un entorno negativo no quiere decir de un colapso continuado durante 8, 9, 10 meses sin descanso. Nunca ocurre así. Siempre hay caídas, recuperaciones, nuevas caídas, recuperaciones y es un rompepiernas. Si capturas bien el momento de reducir tu exposición y aumentar tu exposición puede ser muy satisfactorio. Si tomas las decisiones a pie cambiado se puede convertir en una auténtica tortura. La pregunta aquí sería, ¿por qué defiendes la idea de que esto solo es el principio? ¿Por qué no puede ser que lo peor ya haya pasado? Y creo que la respuesta viene de la situación económica. Ayer se publicaba el dato de 7,9% de inflación en Estados Unidos. Son cotas que no se ven desde el año 82. Estamos con 5,8% de inflación en Europa. También hay que referenciarlo a hace 4 décadas para ver niveles tan altos. La realidad es que en estos datos de inflación todavía no está computado la gran subida que han tenido los cereales o los productos energéticos a raíz del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por tanto, todo parece indicar, y así lo están de alguna manera corroborando los propios bancos centrales, que los próximos meses vamos a tener que lidiar con datos de inflación todavía más altos que los que ya estamos teniendo. Y los que tenemos son históricos. Por otro lado, la realidad es que los tipos de interés están al 0%. Es decir, no se puede meter más estímulo monetario desde el punto de vista de política monetaria convencional y todavía este mes es cuando finalizan las compras de deuda, pero han estado activas hasta este momento. ¿Qué quiere decir? Que llevamos metiendo el pie hasta el fondo del acelerador sin descanso pese a esos niveles de inflación. Pero ya los bancos centrales nos están diciendo que no van a poder seguir apoyando a los mercados, que van a tener que empezar a luchar contra las presiones inflacionistas. ¿Por qué importa? No olvidemos la relación tan brutal que hay entre el comportamiento de la bolsa, en este caso el SP500, y el balance o compras que realiza la Reserva Federal. Casi es del 85% la correlación. ¿Qué quiere esto decir? El mercado ya cuenta con que este mes se acaba la subida de la línea negra y que a lo largo de este año va a comenzar a bajar. Y está anticipando ese movimiento porque además ha estallado un conflicto, un auténtico cisne negro que es la guerra y que afecta o que retroalimenta el problema que ya teníamos, que es cada vez niveles de inflación más altos con tasas de interés en mínimos históricos. Por tanto, el entorno al que nos enfrentamos recuerda, al menos en inicio, a lo que pasó en el año 2018, cuando se reducía el balance y subían las tasas de interés. Y ya sabemos lo que ocurrió aquí.
sin que hubiese ningún descalabro, la bolsa experimentó correcciones de más de un 20%. Y dices, vale, pero no fue a más, Pablo, ¿por qué crees que esta vez va a pasar? Digo, en primer lugar, porque en 2018 no había problemas de inflación y ahora sí los hay. Y porque el nivel de endeudamiento de hoy es muchísimo más elevado que el que teníamos en 2018. Por tanto, valoraciones extremas ahora mayores que entonces, deuda mayor ahora que la que teníamos entonces, y presiones de inflación que van a maniatar a los bancos centrales mucho más de lo que los maniataron en aquella época. Por otro lado, podemos hablar de valoraciones. Dices, bueno, ¿dónde está realmente el SP500 en términos de earnings per share o beneficios por acción a 12 meses vista? Y dices, bueno, está más o menos en esta cota de aquí, según FactSet, lo cual equivaldría a unos 3.864 de precio del SP500. Dices, bueno, pero ya no queda tanto, ya estamos revertiendo aquí, con lo cual, en cuanto esto acabe, ya no hay problema. Dos notas al respecto. Uno, muchas veces la bolsa cae por debajo de las estimaciones, como veis aquí. Y en segundo lugar, cuando hay un problema económico, las estimaciones deben de bajar. No está ocurriendo, no estamos viendo que los analistas estén actualizando a la baja las estimaciones de beneficio por acción, sino que tienen previsto que tanto 2022 como 2023 van a ser alcistas. Vamos a subir a 225 y a 248. No tiene demasiada lógica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de desaceleración económica, estamos hablando de retirada de estímulos, estamos hablando de inflaciones en máximos de las últimas 4 décadas, estamos hablando de costes de producción que suben a un ritmo entre un 20 y un 30%. Y estamos hablando de aumento de salarios, especialmente en Estados Unidos. Es materialmente imposible que no afecte a los márgenes de beneficios de las compañías, porque cuesta más producir que antes. Con lo cual, o trasladan ese sobrecoste al producto final, o cómo van a mantener su margen de beneficio. Por tanto, estas estimaciones no tienen demasiada lógica. De hecho, si miramos la historia, lo que nos recuerda es que hay una relación entre cuánto crece la economía y cuántos beneficios por acción son sostenibles. Y como veis, la relación es muy sencilla. Cuando hay crecimiento económico, normalmente los beneficios por acción mejoran. Pero cuando hay contracción económica, los beneficios por acción bajan. Y cada vez que ha habido un gran problema económico en términos de crecimiento, los beneficios por acción han sufrido, especialmente en esta fase de aquí, que es la última que vivimos en torno a la crisis desatada por la pandemia. Por tanto, si tú crees, y los propios bancos centrales te están diciendo, ayer Yellen hacía una declaración en la que decía que confiaba en que la desaceleración económica fuerte que va a vivir Estados Unidos no llegue a causar una recesión, porque la situación del mercado laboral era fuerte, porque confiaba en la capacidad de la mano izquierda de la Reserva Federal, pero te está diciendo sí o sí que va a haber una desaceleración económica. Ayer, Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, bajó la estimación de crecimiento de forma importante para 2022 y mucho más importante para 2023. Te lo están diciendo, con lo cual la percepción de que los beneficios por acción no van a sufrir, creo que es una ilusión simplemente. A partir de ahí, la pregunta es, ¿cómo hemos conseguido sistemáticamente durante las últimas décadas frenar un declive importante en la bolsa? ¿Qué es lo que realmente ha provocado encontrar un suelo en términos bursátiles? Por un lado, la caída fuerte del mercado, lo cual hace que la valoración revierta a un punto de equilibrio más sostenible, y por otro lado, las ayudas increíbles por parte de política monetaria y fiscal. Aquí vamos a ver la política monetaria. Y dices, vale, ¿qué hicimos en el año 2020 cuando colapsó el mercado un 36% en reacción a la pandemia? Pues bajamos las tasas de interés al 0%. ¿Qué hicimos en el año 2008 cuando el mercado colapsó casi un 60% a raíz de la crisis financiera? Bajamos las tasas de interés al 0%. ¿Qué hicimos en el año 2001 y 2002 cuando el pinchazo de la burbuja.com provocó la entrada en recesión? Bajamos las tasas de interés hacia cotas del 1% e incluso un poco más bajas en adelante.
¿Qué hicimos durante la crisis del año 87, el famoso Black Monday? Bajamos las tasas de interés de forma agresiva. ¿Se hizo eso en la década de los 70 y 80? No. ¿Por qué? Porque había un problema de inflación brutal. ¿Provocó caídas fuertes? Sí, un 50% y un 30%. ¿Cuál es la diferencia hoy? La diferencia es que en la década de los 70 y los 80 la deuda existente era mínima. 30% de deuda sobre el PIB en Estados Unidos. La deuda hoy es del 130%. He querido ajustarlas, creo que exactamente es un 128,6, pero para que entendáis, el dato 30 a 130 llama mucho más la atención, ¿no? Estamos ultra endeudados, con lo cual cualquier problema desde el punto de vista de encarecimiento del coste de financiación puede hacer mucho más daño que entonces. Y dices, vale, pero podríamos hacer lo mismo, Pablo. ¿Cómo? Si están las tasas al 0%. Ese es el problema, que no hemos retirado nada del estímulo, a pesar de la gran subida de la bolsa y a pesar de la gran mejoría de la economía. Dicho en una expresión fea, nos han pillado con los pantalones bajados. No hemos tenido capacidad de reacción y ahora llega un momento en el que necesitaríamos tal vez poder disponer de esa batería de herramientas como es la bajada de los tipos de interés y en lugar de eso tenemos que hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque la inflación está disparada. Y eso nos lleva a otro recuerdo y es que desde 2009, desde esta crisis que hubo aquí, no solo bajamos los tipos de interés, sino que inventamos algo que llamamos QE o Quantitative Easing, que básicamente consiste en bajar el coste de financiación a medio y largo plazo, comprando masivamente deuda soberana, deuda corporativa, deuda hipotecaria, incluso bonos basura. De forma que al abaratar el coste de financiación trasladamos una mayor capacidad de consumo e inversión a la economía y hacemos crecer el PIB. ¿Cuál es el problema? Que los bancos centrales nos están diciendo que se acaba el QE. Ayer lo hizo Christine Lagarde, nos dijo que probablemente en el tercer trimestre de este año ya no existirá ni siquiera el programa APP, que es el que tiene más larga duración. La Reserva Federal todavía no nos lo ha dicho, pero probablemente lo haga en breve, en la reunión del 16 de marzo, y dé un calendario de cuándo van a empezar a dejar vencer esa cantidad de casi 9 trillones de bonos que tienen en su cartera. Por tanto, nos están quitando lo que ha alimentado en buena parte un mercado alcista a lo largo de todo este tiempo. Ya a partir de marzo esto va a dejar de subir y durante el año probablemente va a empezar a bajar. Tal y como ocurrió aquí, y ya sabemos el efecto desastroso que provocó. Los tipos de interés ya no van a bajar, lo que van a hacer es empezar a subir. La combinación de subidas de tasas de interés unido a la reducción del balance, provocó una gran crisis en 2018 y un desajuste brutal en los mercados financieros. No fue a más, porque al no haber problemas de inflación, lo que pudo hacer la Reserva Federal fue, antes del 2020, volver a bajar las tasas de interés. Y, por supuesto, implementar programas de estímulo monetario tipo QE4, que fue compra de letras del Tesoro. Eso fue lo que realmente frenó. ¿Hasta qué punto tenemos ahora margen de maniobra para frenar la caída de los mercados? Creo que no hay margen de maniobra salvo que la inflación remita. Por tanto, estamos a las puertas de un problema. Sé que hay mucha gente que cree que todo el problema es la guerra. La guerra ha venido a sumarse a un problema que ya teníamos antes. Los problemas de inflación los teníamos previamente ya. La guerra lo único que ha hecho es acelerar el castigo con la subida del coste de cereales, del coste de metales industriales y del coste energético. Pero el problema existía desde antes y probablemente habríamos llegado a la misma conclusión con independencia de que Rusia hubiese invadido Ucrania. La situación o la conclusión final, y aquí sí que me quiero aprovechar para deciros que no olvidéis darle al like, suscribiros y por supuesto compartir el contenido de estos vídeos y activar las notificaciones para que sepáis cuando publico algo nuevo. Como decía antes, la conclusión ¿cuál es? La conclusión es la de siempre. Con el tiempo volverán a bajar las tasas de interés al 0%. Habrá nuevos programas de QE o Quantitative Easing. Tendremos políticas fiscales expansivas. ¿Cada vez estaremos más endeudados? Sí. Pero después de la limpieza, después de la caída bursátil, probablemente las bolsas vuelvan a subir.
Es un ciclo que se repite desde hace ya mucho tiempo. ¿Cuál es la clave, en mi opinión? ¿Dónde entras en el mercado? ¿Cuándo aprovechas para montarte en el mercado? Personalmente, como os dije, yo me salí y no quiero entrar aún, pese a que veo potenciales rebotes en el corto plazo. Pero una cosa es entender estos rebotes que puedan durar varias semanas, incluso 2 meses, y otra cosa muy distinta es pensar que el proceso o el problema se ha acabado. Creo que no ha habido ni el ajuste adecuado por el lado de valoraciones. Creo que ni siquiera hemos empezado a ver subidas de tasas de interés. Creo que todavía no hemos visto la retirada de estímulo monetario. Creo que pese a la sensación de pánico reinante en el corto plazo, que puede ser la gasolina que hace falta para que se produzcan estos rebotes interesantes durante los próximos días o semanas, la realidad es que las métricas que hemos mostrado no encajan con pánicos similares a los anteriores, que nos han ayudado a determinar que ya se había acabado lo peor del conflicto, lo peor de la corrección bursátil. Por tanto, creo que esto va a ser un proceso largo. Evidentemente nos podemos confundir. Yo me confundo muchas veces, pero asumo mi riesgo. Aquí lo único que pretendo es plasmaros de alguna forma lo que tengo en la cabeza, por qué pienso como pienso. Es un análisis dinámico y si cambian las cosas, imaginad que la inflación colapsa en cuestión de unos cuantos meses, seré el primero en reconocer que esta visión que he trasladado no parece que sea la que se va a convertir en una realidad, sino una muy distinta. Pero en la medida en que van cayendo las fichas en ese orden que habíamos predestinado en los informes anteriores o en los vídeos anteriores, que vamos diciendo, este es el problema, creo que va a pasar esto, etcétera, etcétera. El deterioro en el high yield, por ejemplo, que no he sacado el gráfico, pero está ahí. Mientras se vayan dando las condiciones que justifican esta visión, creo que no hay que abandonar la visión. Creo que hay que aprovechar los rebotes, aunque sean rebotes muy grandes, para aligerar las carteras, para salirse del mercado y para prepararse para lo que tal vez venga un poco más adelante. Sigo pensando que hemos empezado, pero estamos muy lejos todavía de acabar. Espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Si es así, encantado de que le deis al like y por supuesto intentaré contestar en vuestras consultas, pero soy consciente de que cada vez tengo menos tiempo para poder interaccionar con vosotros en las respuestas a vuestros comentarios, con lo cual aprovecho la ocasión para agradeceroslo de todo corazón. Suelo leerlos, pero como digo, cada vez me lleva más horas contestaros y por eso no lo estoy haciendo con la asiduidad que lo hacía anteriormente. Que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo.